Egunon. Ciertamente siento a veces como el día de la marmota la sensación de repetir argumentos, a pesar de que Mikel Laboa nos dijo aquello de para que no se pierdan como la nieve cuando hay calorcito. El urra besarase. Es decir, que hay que decir nuestras palabras y repetirlas. Ahí tenía in illo tempore un bonito cartel de Mikel Laboa. Pero bueno, ciertamente estamos con el asunto de los impuestos y con el asunto de que la noticia que saltó el día 30 de diciembre respecto a que Andalucía incide en el privilegio de Euskadi y Navarra en su lucha contra el impuesto a los ricos. ¿Por qué? Porque se había dado la noticia de que el País Vasco, y evidentemente también Navarra, porque el sistema de concierto y el sistema de convenio son dos gemelos univitelinos, y lo que se firmó el día 30 de diciembre del año 1980 para el País Vasco, se firmó en 1990 para el caso de Navarra en la actualización del convenio, en el caso con Carlos Solchaga como ministro encargado, que dijo: hemos tenido que innovar poco porque el trabajo prácticamente estaba hecho del caso de hace 10 años con los vascos. Pues ahí está una circunstancia en donde, evidentemente, cuando hay un elemento impositivo, ya sea una tasa o un impuesto derivado de la gestión del gobierno español, debe de actualizarse el sistema de concierto para establecer lo que viene regulado, que es la plantilla impositiva completa. Toda ella debe de estar gestionada por el representante foral, que son las cuatro hermanas forales, que son las diputaciones forales. Y para eso se tiene que activar la comisión mixta del concierto para equiparar con el elemento transitorio del 6,24% para luego la gestión del territorio de todos y absolutamente todos los impuestos, a pesar de que no todos, sino la mitad, tengan normativa de gestión propia. Por eso resulta interesante el hecho de que cuando las comunidades autónomas de régimen común, y ciertamente en este caso pueden tener razón de fondo para quejarse, no seré yo quien diga lo contrario, en tanto en cuanto, evidentemente, a través de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, establecida en 1980, en cuyo primer término, pues evidentemente las comunidades representadas pues estaban las únicas establecidas, y en 1980 solamente estaban el País Vasco y Cataluña. En 1981 luego entraron Galicia y Andalucía. Ahí se puede ver el orden de prelación en la jerarquía diplomática, cuando se ve que el País Vasco es la primera comunidad autónoma en España, Cataluña la segunda, la tercera es Galicia, la cuarta Andalucía, y luego así tenemos las continuadoras desde una Asturias, Cantabria y todas las demás hacia abajo hasta la última, que es la comunidad de León y Castilla, que fue la última de superar tres recursos de inconstitucionalidad. Tres recursos de inconstitucionalidad que vienen derivados de la región leonesa, del condado de Treviño y Segovia, que intentó hacer una comunidad uniprovincial y no se le dejó, lo mismo que la región leonesa. Pero bueno, ahí tenemos esa realidad. En la misma realidad en la que en teoría los impuestos que gestionan las comunidades autónomas pueden ser eh, bonificados, lo cual es negativo para la gestión propia, porque evidentemente ahí se da la circunstancia de que prácticamente nadie sabría entender ni explicar, porque una cosa es entender y hay gente que puede entenderlo, pero explicarlo es todavía también más difícil, cómo es el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Porque es la parte importante, porque uno puede ver en el marco general un federalismo de gasto que hacía como vivirlo que para el señor Ormache Cazón, que fue presidente de Cantabria las más de las veces entre el año 1987, cuando dejó de ser alcalde de la ciudad de Santander, hasta el año 1995, y porque no le dejaron presentarse por una sentencia pendiente de ejecución por haber cometido varios delitos, por ejemplo, haberse pegado con municipios en el parque de Cabárceno, y unas vallas por aquí y por allá, en las carreteras de Cantabria, y algún pequeño delito de corrupción. Cosas pequeñas, dirá alguno por ahí.
Por lo tanto, ahí tenemos esa circunstancia en la que prácticamente no presentaba presupuestos, porque sabía que no había quórum ni situación parlamentaria. Las mayorías las compraba a chequera y por lo tanto ciertamente no era buena cosa. Cada 3 años pues podía establecer una hoja de cálculo de cuáles habían sido los gastos y bueno, un guirigay espectacular que solamente pudo ser regulado hasta que llegó, después de las elecciones de 1995, el señor Martínez Sieso y el señor Revilla como presidente y vicepresidente. Por lo tanto, ahí tenemos una realidad histórica y pragmática respecto a que las comunidades pueden gastar y gastar. Y los ingresos tiene a papá Estado que bueno, les cubre. Y ahí tenemos la crisis de 2008 con el marco de la financiación a proveedores, con el fondo FLA de liquidación de deudas y por lo tanto tenemos una realidad constante y sonante en el que hay hasta más de 200.000 millones de euros que deben las administraciones públicas, fundamentalmente las comunidades autónomas de régimen común, entiéndase, al Estado por estos elementos de financiación de sus competencias, porque han sido cachondos los partidos principales. Ya fue UCD, el Partido Socialista, en el año 81 con el primer pacto autonómico y el segundo en el año 92 con la idea de transmitir sanidad y educación a todas las comunidades autónomas, y luego en 2010 cuando se intentó con la justicia. Pero técnicamente no era la justicia en sí, sino la administración de justicia, es lo que se dice el PAS, el personal de administración y servicios, y el edificio en sí, no el hecho de la sala, el control del Tribunal Superior de Justicia del territorio, cosa que en principio estaba ligado a las nacionalidades, es decir, las cuatro: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y luego se extendió a todo el mundo, lo cual es curioso porque en el caso de Andalucía viene incorporado Ceuta y Melilla, cosa que no sucede con el territorio, que son dos ciudades autónomas, y por ejemplo podría establecerse el diálogo para que Ceuta estuviera en la provincia de Cádiz y Melilla en la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, dentro del hecho autonómico de Andalucía, como sucede, como digo, en el caso del Tribunal Superior de Justicia para Andalucía, Ceuta y Melilla. Pero ciertamente ahí tenemos una realidad en la que en principio los tributos cedidos, en este caso no es una plantilla propia, sino es gestionada cedidamente por algunas comunidades, como es el impuesto de patrimonio. Como tienen ese elemento de incapacidad de gestionar los tributos en buena medida, sino que es un va, viene, va, viene, va, viene el dinero y al final no sabe quién tiene. Bueno, al final quien recauda es la Agencia Tributaria Española y ya está. Y luego ya se hacen juegos contables para acabar diciendo, bueno, tú ya tienes dinero y gasta en lo que consideres oportuno, y los tributos, pues como este, pues pueden modificarse para un jueguito así de trilero que evidentemente acaba beneficiando no a Andalucía sino a Madrid, que es un foco sin fondo de perdición y depravación a la hora de tener la mayor parte de los beneficios al ser capital, al ser sede de las instituciones y al ser elemento privilegiado. Pero ciertamente es mucho más beneficioso comunicativamente, en vez de ir al fondo de las circunstancias, y puede que tengan razón, ir al hecho de citar al País Vasco y a Navarra al elemento de la foralidad. Porque ciertamente cuando uno se arriesga a bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, pues evidentemente puede puede pasar igualmente lo que pasó con la duquesa de Alba, por ejemplo, que a pesar de vivir fehacientemente en Sevilla, en el Palacio de Liria, si no recuerdo mal, todo el año prácticamente, evidentemente uno tiene que pagar impuestos en el lugar donde reside. El elemento patrimonio fue, a la hora de la sucesión, fue gestionado en Madrid, lo que ciertamente era beneficioso para el patrimonio a la hora de pagar menos impuestos. Lo mismo un poco lo que sucedió con Don Juan respecto a su agonía en la Clínica Universitaria de Navarra, hasta el punto de, como dice en el libro
el cortijo foral, sí, el corralito foral de Iván Jiménez, que está ahí arriba, sí, el corralito foral, establecía una norma foral de Navarra que si sobrepasaban X días, la tributación por herencia derivaba de ser sobrevenidamente un residente, cosa que sucedió con el señor don Juan de Borbón y Battenberg, padre de Juan Carlos de Borbón y Borbón y abuelo de Felipe VI de Borbón y Grecia. Ciertamente, cuando uno establece esa realidad, lo último que quiere es luego una homogeneización por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para poner un nuevo impuesto, un nuevo recargo, un nuevo tributo, aunque sea voluntario y por 2 años, en algunos casos, para la energía, para el elemento de la banca. Esto de abrir el saco rojo y que metan dinero los que más pueden, hombre, pues esto es contrario al espíritu de garantía y solvencia financiera. La estabilidad jurídica es un valor muy importante y por tanto ciertamente uno puede entender que haya un recurso de inconstitucionalidad contra la norma generadora, es decir, directamente contra el hecho imponible en el órgano constitucional referido ya sea al Consejo de Ministros, ya sea al Congreso, una vez haber establecido legalmente ese impuesto con el tracto legislativo, ir ahí puede ser legítimo, completamente. Pero, ¿en qué parte se establece jurídicamente? Políticamente uno puede apelar a lo que le dé la gana. Jurídicamente no hay ninguna ligazón con el caso del País Vasco y Navarra, donde única y exclusivamente se está cumpliendo con la ley. Y la ley establece que cualquier hecho o variación impositiva debe de incorporarse a la plantilla impositiva en el caso del País Vasco y Navarra, las hermanas forales. Eso debe quedar claro, automáticamente claro. Pero como digo, esa es una parte. La parte interesante que debería de ponerse el foco es el hecho de que Andalucía tiene derecho respecto a su impuesto de patrimonio. Y debe de tener el riesgo asumido de la generación de menos recursos para sus políticas públicas. Lo mismo que también Madrid debería de asumir el riesgo de tener menos dinero para sus políticas públicas. Pero para eso debería haber una federalización en el ingreso, debería haber una mayor transparencia, un sistema que, como debería de conocerse, se regula no como el sistema de concierto que solamente se ha actualizado una vez, que fue en el año 2002 para su actualización por cumplir el plazo de vigencia del modelo y luego sustituido por uno de calidad indefinida, debido a que en el año 1976 hubo una renovación del concierto en Álava y se plasmó en una renovación para 25 años que culminaba el día 31 de diciembre del 2001 y se acompasó la negociación del día 30 de diciembre del año 80 a esa negociación conjunta del año 2001-2002, como es el hecho del marco del concierto. Pero cuando se negoció en esa ley del 80 que entraría en vigor en 1981, se incorporó la ley de cupo con un cálculo provisional para el primer quinquenio. Ahí sí, el pago, la liquidación, porque hay una previsión de ingresos por parte del Estado, que se establece en el marco del presupuesto general del Estado, y una previsión de otorgamiento del dinero a través de los presupuestos de las administraciones públicas vascas. Y para luego, las circunstancias que cada año, pues cada día, incluso cada hora pueden ser cambiantes, ¿quién iba a prever el gasto público derivado de la pandemia o derivado de la guerra invasiva de Rusia en Ucrania? Por tanto, ciertamente las circunstancias cambian la realidad. Pero, ciertamente, el cupo se va liquidando con el antes, el durante y el después cada 5 años. En el caso del régimen de comunidades autónomas de la zona común, tenemos que esas 15 comunidades cada 5 años cambian completamente el sistema, globalmente considerado. Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente que en 2009, con Esquerra Republicana de Cataluña, 5 años antes había sido con Convergencia y Unió, pero con Esquerra recuerdo a Joan Ridao haciendo las
situaciones de meretriz de este acuerdo con Zapatero. Cada 5 años hay que actualizar el marco completo. Y las comunidades autónomas son distintas a nivel partidista y a nivel institucional. Y ahí tenemos un problema. Lo mismo que, evidentemente, en 2014 no se hizo la renovación oportuna y en 2019 tampoco. Veremos si antes del 2024, pero hay un pequeño problema, como son las elecciones de este año, en 2023, del día 28 de mayo. Autonómicas, en buena parte de las comunidades autónomas del régimen común. Lo cual ciertamente es un problema porque entre que hay una incorporación de los nuevos parlamentos, los nuevos gobiernos entran en funciones y ya cogen ritmo a la hora de encargar una situación para actualizar los informes que se han podido hacer para la actualización, como digo, valga la redundancia, del marco en la financiación de las autonomías del régimen común, vienen las elecciones generales del 10 de diciembre de 2023 y hay que actualizar el gobierno, aunque sea del mismo partido. Siempre hay actualización en los diputados o en el Consejo de Ministros. Camerita dar la patada hacia adelante a la hora de poner los elementos necesarios, pero como ha habido ya 10 años de abandono a la hora de la actualización, pues que son 10 o 15 o los que haga falta a la hora de generar esos recursos y además se han buscado fondos paralelos a la hora de establecer esas cuitas, primero con fondos de compensación, con el ámbito de la territorialidad, la población dispersa, cosas que complicaron como si fueran las luces de un arbolito de Navidad. Y luego, con la crisis de 2008, el ámbito de los fondos ya específicos de pago a proveedores, el FLA y un montón de cosas que fueron generándose hasta, como digo, tener una deuda globalmente considerada de 220.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas y su tenedor es el Estado. Con lo cual, ciertamente, la situación es complicadísima. Tienen, como diría Pedro Luis Ugarte Santa Marina, una mano aquí cogiéndoles a la hora de tener una dificultad enorme como para poner el foco en el ámbito de el patrimonio, que es un impuesto que puede ser muy popular, visible, pero la recaudación es exigua y mínima en cualquiera de los casos. Es más una medida populista y por lo tanto ciertamente puedo entender la crítica que puede haber al respecto porque evidentemente una decisión política que es respondida políticamente por el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y que evidentemente la diferencia en el trato es evidente. ¿Pero por qué? Porque tiene una obligación legal y jurídica con unos territorios y no existe con el resto. Lo cual ciertamente el problema no debe ponerse en el foco de la obligación legal y justa para la realidad foral, sino el hecho del descuido para con el resto del territorio de las Españas, como es el ámbito de la escasa federalización o nula federalización en el nivel de ingreso, como supone el hecho de la ausencia de un magro número de impuestos que directamente gestionen e ingresen directamente las agencias tributarias, por ejemplo, la inexistente realmente Hacienda propia andaluza. Por tanto, ciertamente aquí tenemos una realidad que debería de ser tratada con mayor precisión. Porque ciertamente, y para terminar, tenemos esta realidad que es constante y vamos a poner un ejemplo fuera del hecho de la financiación, como pueda ser el trasvase Tajo Segura. ¿Qué pasa habitualmente con el trasvase Tajo Segura? La falta de agua en el Mediterráneo es una constante, habitualmente derivada de grandes urbanizaciones, campos de golf. Se suele establecer también la realidad con los regadíos. En el caso de Almería suele establecerse con esos grandes plásticos que envuelven la huerta del territorio, que se ven desde el espacio. Y vemos también la rica huerta valenciana, con la dificultad de la ausencia de grandes insumos de agua que se supone que las tablas de Daimiel, Castilla-La Mancha, pues tienen, porque es la cabecera
del Tajo, que culmina en Lisboa, en la capital de Portugal. Lo cual ciertamente a veces es más mito que realidad, porque las tablas de Daimiel pues han pasado por situaciones horribles. Pero como digo, políticamente uno puede ver situaciones en las que Bono y Lerma, a comienzos de los años 90, con presidente Felipe González, los tres del Partido Socialista, había dificultades y había peleas y luchas públicas por este trasvase. Luego, posteriormente, en el momento del 2011-2015, con la marea azul, aquella famosa, tenemos a Cospedal, la Comunidad de Castilla-La Mancha, tenemos a el señor Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana, y tenemos un gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy Brey. Y hay las mismas circunstancias que había con aquella otra realidad 20 años antes, con Felipe González, Joan Lerma y José Bono. Por tanto, ciertamente, y luego ha habido cosas intermedias con presidente valenciano del PP, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha del PSOE y presidente del gobierno de España del PSOE o del PP indistintamente, y por lo tanto ciertamente uno puede ver que incluso dentro de realidades con los tres ámbitos institucionales dentro del mismo partido ha habido las mismas peleas. Por lo tanto ciertamente uno puede ver que es una lucha institucional entre diversas instituciones, esté quien esté en el gobierno, con lo que son dinámicas propias, porque Castilla-La Mancha no quiere que haya un vacío naturalista. Bueno, en su momento tenemos un vídeo bien interesante respecto al Ebro, que resulta parte clarificador de esta explicación, como es el hecho de que evidentemente debe haber un mínimo de sostenibilidad por debajo del cual es imposible hacer el trasvase. Y evidentemente desde el lado valenciano o murciano quieren el trasvase porque hay una necesidad imperante para sus poblaciones que no puede ser culminada por otras vías. Por lo tanto, ciertamente cada cual, cada institución está llevándose su propia dinámica y a veces sobrepasa el hecho partidista, porque como digo, ha habido momentos en los que los tres representantes involucrados fundamentalmente en la negociación eran del mismo partido y jerárquicamente desde Ferraz o desde Génova podían haber dado una instrucción a todos los cargos públicos para que siguieran una línea concurrente y convergente. Pero no, no pasó así. Y hay que preguntarse por qué sucede así. Porque así uno entenderá las dinámicas convergentes o divergentes respecto a la financiación en las comunidades autónomas de régimen común y el hecho de que incluso con partidos que tengan una relación jerárquica en Ferraz o en Génova no son capaces de haber llegado al acuerdo en 2014 o en 2019. Y como digo, fundamentalmente se llegó a un acuerdo, si bien no completo, sino parcializado y con comunidades autónomas opuestas a los acuerdos, ya fuera en 2004 con el ámbito de convergencia o en 2009 cuando Esquerra relevó a convergencia en el Congreso, en el papel que tenía. Tenemos esa realidad en el que parecía que Cataluña era el muñidor de los acuerdos y por eso se tiene a decir que, claro, Cataluña es el otro malo porque era egoísta y ponía en valor sus propios beneficios. Lo cual ciertamente es alucinante porque, evidentemente, cuando uno mira la financiación per cápita, pues se encuentra muy arriba comunidades como Cantabria, como La Rioja, como Extremadura, como Asturias, comunidades que evidentemente no están generadas por el separatismo gobernante en sus territorios. Pero bueno, estas cosas, como digo, se dan mucho más a el populismo y a titulares sardónicamente egoístas respecto a uy, los vascos, uy, los catalanes, uy, qué malos son, en vez de titular lo que en realidad el corazón de la historia y el alma del cuerpo de la noticia quiere transmitir, y es el hecho de que las comunidades autónomas de régimen común no tienen el marco general actualizado, ni siquiera ponen el hecho de la financiación por capítulos fuera del marco compensatorios y concupiscientemente temporales,
como es la deuda, como digo, de miles y miles y miles y miles de millones de euros que tienen por cosas temporales, ya sea la crisis económica, ya sea el coronavirus, ya sea el elemento guerra, no explicitan el hecho de esa diferencia, que en realidad existe ciertamente, derivada de todo lo anterior. Y la situación, como digo, que tienen las comunidades autónomas como Andalucía respecto a que toman una decisión y esa decisión es coartada por otra instancia sin explicar públicamente y hacer pedagogía de que esas decisiones llevan consecuencias para la comunidad autónoma y por lo tanto cualquier gasto extra debería de ser asumido por deuda. Y cuando haya una deuda que sea importante, esa comunidad autónoma, que bueno, hay que ver los números en deuda total y en deuda relativa, bueno, pues debería de tener un peso en esa comunidad. No que papá Estado, cosa que hay que decirlo, para finalizar, las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra tienen un riesgo unilateral porque no recibieron ni un solo euro de las financiaciones ad hoc realizadas para cualquier convergencia circunstancial, ya fuera guerra, ya fuera pandemia, ya fuera crisis económica, ni un solo euro, ni uno, porque es un sistema de riesgo unilateral, donde el riesgo deriva de la recaudación. En las comunidades autónomas de régimen común no hay recaudación. La recaudación la hace el Estado. Y por lo tanto, ciertamente depende de estas circunstancias más pequeñas para pequeñas realidades, para políticas un poco pequeñas. Porque, evidentemente, como se debería de saber, no estamos hablando de grandes cantidades y grandes magnitudes. Por lo tanto, ciertamente, no es posible que vayan a resolver las grandes políticas, ya sea en sanidad, en educación o en servicios sociales. Pero aún así, el fondo es realmente importante y hay que tratar el fondo del asunto a la hora de explorar esa realidad que debería de ser más nítida a la hora de solucionar los problemas de la gestión que necesita de financiación. Y las comunidades autónomas, en vez de explicar su modelo, prefieren exportar a la hora del cabreo y en la explicación a el otro modelo, cuando deberían de ser capaces, y esto es ya al final de este vídeo, son incapaces de hacer un elemento explicatorio de 4 folios tiene a 4 sin mencionar ni una sola vez el hecho foral, ni una sola vez explicando el hecho de la financiación autonómica del régimen común, pero bien explicado a detalle para que cualquiera, hasta un niño de 15 años, pueda entenderlo, o un vídeo de 10-15 minutos con el mismo propósito. El común de los mortales sería absolutamente incapaz de hacer algo así. Y ese es el problema, de fondo, con noticias como esta. Y sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Gilpian.